Nos conocés como auxilio mecánico, pero somos 1000 cosas más. Spa de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. Acu a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. Acu Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, Acu Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy. Tu auto es todo, todo lo tenés en Automóvil Club. Contábamos esa experiencia que tuvimos en el interior y bueno, Carlos, me gustaría que relates un poco cómo fue. Yo realmente soy muy defensor de esta 18.191, que es la Ley Nacional de Tránsito. Y lo amplio de la ley, y para entender en dónde estamos parados, porque a veces la gente dice, no, pero tenemos autonomía. La ley prevé, en el artículo 12, dice, las normas de tránsito vigentes en el territorio de cada departamento podrán contener disposiciones no previstas en la presente ley, siempre que no sean incompatibles con lo establecido en la misma. O sea que la ley prevé que se puedan hacer pequeñas modificaciones que no vayan en contra de lo que está generalmente normatizado. Lamentablemente, lo que hacía referencia Daniel no estaba dentro de las posibilidades del artículo 12 de la ley, ¿verdad? No es entendible muchas de las cosas que se prevén. En una que ya hiciste clara exposición, el tema de los cascos, ¿no? Es increíble. Nosotros estamos hablando, señores, estamos hablando de la vida sí o la vida no. No estamos hablando de otra cosa. La tolerancia cero de alcohol. La vida sí, la vida no. Es imposible que a esta altura de la vida, con los problemas, con este flagelo tan grande que tenemos 20.000 lesionados por año, en el entorno de 550, 600 muertos. ¿Sabes qué? La cosa, Carlos y Dani, que lo iba pensando, vos podés manejar, yo creo que, digamos, a vos manejar una moto, de lo que está en la calle, quiero suponer que el 90 y largo por ciento no te puede ganar, ni siquiera, ni parecido, ¿de acuerdo? Macanudo. Pero si vos manejás una moto y la manejás porque la moto la rompés, sos un fenómeno que podías trabajar en un circo con una moto, eso no quiere decir que seas un buen conductor. Un buen conductor es cuando manejes la moto decorosamente bien y conozcas la regla de juego a rajatabla para decir hay que andar de esta manera y por este lado para que te conviertas en ese momento en un buen conductor. Jorge, tú decías en el otro bloque que hablabas de por qué cuando nosotros rendimos un examen de conducir, todos tendríamos que pasar por este tipo de entrenamiento, ¿no? Y yo quiero decirte algo que es lo que le digo a todos los participantes, ¿no? Cada vez que entro a clase, lo primero que les digo es que el conductor, el repartidor en moto no es un conductor común. Lo que un repartidor hace en una semana, que de repente trabaja 8, 10 horas por día, al fin de semana hace lo que de repente un conductor que lo hace, bueno, algún fin de semana para salir si está lindo, si etcétera, un montón de variables que puede tener para conducir su moto, capaz que lo hace en un año, Jorge. Entonces, cuando decimos la palabra profesional, cuando decimos una libreta profesional, ¿qué es una libreta profesional? Aquella que transporta carga o pasajeros. No tenemos mototaxi en Uruguay, pero sí tenemos transporte de carga y lo hace justamente repartidores. Esos repartidores, yo, si tuviera la posibilidad de cambiar algo, diría que esos repartidores son los que tendrían que tener libreta G3. O sea, tendrían que tener una libreta profesional como la tiene un taximetrista o la tiene un chofer de ómnibus, porque es un conductor profesional. Y ese conductor profesional necesita de un adiestramiento especial para convertirse en un profesional, donde tiene que tener un conocimiento mucho más profundo de la motocicleta, en este caso, cuando uno va a dar una libreta amateur, que es el caso de la exigencia que tienen que tener estos conductores. O sea,
de alguna manera, hoy la ley, como dice Carlos, a mí me gusta, me encantaría cambiarla, pero la ley es como es esta. Y sobre eso tenemos que trabajar, sobre cuáles son las reglas de juego, como dije al principio, para conducir una motocicleta, un automóvil, un bus en nuestro país. Mencionabas hace un ratito, charlando fuera de cámaras, un tema de cuáles eran los pasos para obtener la licencia. Lo primero que nombraste fue el examen psicofísico que tiene que rendir una persona. En Uruguay, la diferencia mayoritariamente en sacar una libreta amateur o una libreta profesional está basada en eso, más la antigüedad de manejo que puede tener. Pero eso es fundamental. Cuando nosotros vamos a renovar nuestra libreta como profesionales, pasamos por un examen de laboratorio, sangre, orina, luego pasamos por un buen examen psicofísico que nos hace la Intendencia, tiempo de reacción, vista diurna, vista nocturna, ¿verdad? Un montón de exámenes que son coherentes, y si tenés algo fuera de los valores normales, te mandan a tu médico para que vengas a la Intendencia con el tratamiento, algo como tiene que ser. Lamentablemente, estos muchachos repartidos de moto que tienen G1 o G2, ¿tá? No pasan por ese examen. Pasan por el mismo examen que le hacen a un chofer, a un aspirante de una categoría A de autos, ¿tá? Que es muy elemental. ¿Tá? Pero estos muchachos no están haciendo lo que haría un chofer amateur, están trabajando profesionalmente. Debemos de controlar si están en condiciones psicofísicas de hacer la función que están llevando adelante. ¿Tá? Y lamentablemente encontramos cada 100 libretas G2, G1, una G3. Tal cual. No más que eso. Agrego, acá en el artículo 28, inciso 4, dice, artículo 24, inciso 3A, dice, el examen médico habla sobre, para sacar la licencia a conducir, ¿cuáles son los requisitos? ¿No? Dice, A, un examen médico sobre sus condiciones psicofísicas. B, un examen teórico de las normas de tránsito. C, un examen práctico de idoneidad para conducir. Los referidos exámenes y los criterios de evaluación de los mismos serán únicos en todo el país. Cosa que... Es se puede tomar como una aspiración de la ley. Una expresión de deseo. Una expresión de deseo de la ley, porque como todos sabemos no es una realidad de hecho. Así debería ser. Lo lamentable es que está escrito en la ley y que no se ha cumplido. Hoy nombré en los artículos que están obligando a las distintas intendencias del interior a que hagan cumplir esta ley. Sin embargo, basándose en un tema que yo no soy jurista y no voy a entrar en ese tema, ¿no? Que depende de jerarquía entre la Constitución y las leyes, ¿tá? En donde las intendencias tendrían autonomía para trabajar en esta área, entonces se agarran de ese artículo y no hacen cumplir esto. Yo te digo una cosa, hoy estaba hablando con el doctor Müller. El doctor Müller es Augusto Müller, del centro médico, de esa agrupación que nuclea a los médicos, que realmente hace mucho por el tema de esto de seguridad vial. Y me dice una cosa. Yo decía que un cartel de pare en Alemania, en Estados Unidos, en algún lado, pare es pare y se terminó la historia. En Uruguay deberías parar, que no es la misma cosa. Y él me cuenta una anécdota, dice, mire, me encuentro con un alemán que me dice que en un lugar en Alemania la velocidad máxima era 65 y que vino alguien, podés creer, me pararon a 66. Y le dijo al inspector, escuche, ¿qué diferencia hay entre 65 y 66? Le dijo, en este caso, 500 euros. Con eso, a ver si me entendés lo que estamos hablando. Fue claro. Una cosa con la seriedad o la rigidez que se tienen que tomar las cosas. El tema de esto no es una risa. Y que no hay otra forma para que esto cambie, si el tema no se maneja de esa manera. Hay un tema que no es menor, que es, y lo hemos abordado muy por arriba, pero hay que caer un poquito más en realidad, es la falta de conocimiento de la norma. ¿Cuántos son los uruguayos que están manejando que conocen la ley 18.191? Están nombrando algo que muchos uruguayos creen que es así. Por ejemplo, la tolerancia a la velocidad. En la ley no existe. No existe. No hay ningún artículo que diga que tenés un 10% más de tolerancia, si venís a 60, hasta 66 no te multas. Sin embargo, si vos le preguntás, un 10% más, no, pero ¿dónde está escrito? No está. Yo creo que eso queda un poco librado de la voluntad. En algún momento lo hablamos eso, ¿no? Quedaba como librado a la voluntad del nivel inspectivo y depende de la situación. Lo que sí está claro de que si vamos por la Rambla donde dice 60,
si vas a 70, 70 y algo, no actúa la cámara. Bueno, ¿qué? Hasta que un día alguien diga basta. No, está bien, pero yo no quería puntualizar puntualmente eso en lo que era, decía a la velocidad. Lo que sí quería plantear, de dejar claro, las falsas creencias que la mayoría de la gente tiene de lo que es la norma de tránsito. Sí. Calle de preferencia sí, calle de preferencia no. ¿Qué es una calle de preferencia? Todas esas cosas, cuando las planteamos en estos cursos, te quedan mirando como, ¿de qué me están hablando? Esto no era así, y no era así. No era así hace 11 años que cambió. Hace 11 años que está esta ley vigente. Y todavía la gente no la conoce. La divulgación de la ley sería algo fundamental. Afortunadamente con esta experiencia que estamos teniendo, que vamos a tener aproximadamente unos 3.000 trabajadores de repartidores de moto, la respuesta es muy positiva. Se van entendiendo lo que tienen que hacer. Digo, vamos a ver si lo pueden hacer. Pero digo, por lo menos las preguntas son claras, las preguntas son, y las aclaraciones de las consultas creo que quedan claras, ¿no? Porque acá no hay un marco de error. Esto está escrito, esta ley está difundida desde hace 11 años. ¿No? No hay otra alternativa que cumplirla. El tema es que tenemos que conocerla. Ese es el problema. Carlos, se nos acabó el tiempo. Encantado de seguir con este tema, pero bueno, hay que seguir con el programa Seguridad Vial. La idea era justamente eso, dejar claro de que el poco conocimiento que se tiene de la ley y bueno, que hay posibilidades de que haya un cambio en nuestro país, con la intención que todavía hay de una libreta única nacional, donde todos los uruguayos seamos de la misma clase, ¿no? Que no haya uruguayos de clase A y uruguayos de clase B que tienen acceso a 25 clases, que tienen posibilidad de manejar en Montevideo y fuera de Montevideo, y los que vienen de afuera no podrían manejar en Montevideo porque no tienen el mismo entrenamiento, la misma preparación. Así que el agradecimiento, Carlos, por la compañía y por supuesto no va a faltar momento para que estés de vuelta con nosotros cuando la gente sí lo quiera. Y nosotros vamos a agregar solamente, para atrás ni para tomar impulso. Seguiremos luchando, tratando de que esta historia en algún momento le iremos a ganar posiblemente, pero que vamos a mejorar y que vamos a salvar alguna vida y que vamos a hacer algo, como lo dijo el Flaco Barrios antes de irse de NACEP, que nunca me dijo, ni siquiera me rezongó ni nunca me aplaudió tampoco. El último día me dijo, vos no te imaginás que con los consejos que salen de este programa ustedes pueden haber salvado más vidas que yo tratando pacientes en el hospital. Si eso fuera así, como dice el Flaco Barrios, ojalá lo seguiremos haciendo con muchísima voluntad y habrá mucho más seguridad vial de aquí en adelante.